generar una interpretación musical humanizada a través de un ordenador? ¿Podemos replicar el estilo interpretativo de un artista en particular? Y finalmente, ¿podemos prescindir completamente del ser humano para generar interpretaciones virtuales que suenen humanas? Estas son las preguntas a las que queremos dar respuesta con esta comunicación, titulada Humanizando la interpretación virtual, las variaciones Goldberg tocadas por un ordenador. Comenzaremos hablando del punto de partida de esta investigación. Para ello, debemos partir de mencionar el Mazurka Project, desarrollado por el Centro para la Historia y el Análisis de la Música Grabada, que se estableció en Londres a principios de este siglo. En este proyecto se extrajeron datos cuantitativos relacionados con el tempo de una serie de grabaciones de las mazurcas de Chopin. Para ello se utilizó como herramienta principal el programa Sonic Visualizer, desarrollado por la Universidad Queen Mary, también en Londres, que permite extraer estos datos cuantitativos sobre el tempo y exportarlos en diferentes formatos para su análisis. De este proyecto derivaron, como no, gran cantidad de líneas de investigación relacionadas con el análisis de la música grabada, y esto abrió un campo que hasta entonces había sido poco explorado dentro de la comunidad académica musicológica, que es el del análisis de la interpretación musical. En 2014, el doctor Jorge Grundmann defiende su tesis sobre la humanización de la interpretación virtual, en la que a partir de un análisis de varias grabaciones de los estudios, los preludios y los scherzos de Chopin, en manos de pianistas de reconocido prestigio, concluyó que lo que realmente diferencia una interpretación humana de una interpretación virtual son las imperfecciones temporales que el músico incorpora, sea de manera consciente o inconsciente, en su ejecución. De esta manera, diseñó un algoritmo que, aplicándose al editor de partituras Sibelius, permitía incorporar esas imperfecciones temporales de manera aleatorizada, es decir, como ocurre cuando toca a una persona. Finalmente, consiguió generar 3 ejemplos de audio, uno de un preludio, uno de un estudio y uno de un scherzo, que, aunque siendo producto de Sibelius, ofrecían un resultado completamente humanizado. Ahora bien, esta tesis se ocupó específicamente de la obra de Chopin, compositor clave del romanticismo temprano. En la interpretación de la obra de Chopin, así como en la de sus contemporáneos, existen una serie de convenciones sobre la manipulación del tempo. Entre ellas, la más famosa es el rubato. Esto nos llevó a preguntarnos si este algoritmo, diseñado a partir del análisis de grabaciones de obras de Chopin, funcionaría de la misma manera aplicado a obras de otros repertorios estilísticos. ¿Ofrecería los mismos resultados aplicado a música del período barroco? ¿Funcionaría igual sobre una sonata de Mozart, Beethoven o Haydn? O, por supuesto, serviría de la misma manera aplicado a las complejidades de la música del siglo XX. Por eso elegimos comenzar aplicando este mismo proceso a una obra barroca. Y obviamente nuestra primera elección fue Bach, a quien tradicionalmente se ha considerado el mayor exponente del lenguaje barroco. La obra de Bach es imprescindible en los programas de estudio de conservatorios, escuelas de música, y forma parte de nuestro acervo cultural por derecho propio. Dentro del corpus de Bach, elegimos para este proyecto las variaciones Goldberg. Es una obra de gran magnitud y que sirve en cierta medida como un catálogo de géneros muy habituales en la música para tecla barroca. Incluye piezas en prácticamente todos los géneros de moda de la época, como pueden ser tocatas, fantasías, cánones, que son representativos del contrapunto tan característico del barroco, una obertura francesa, arias y piezas en estilo de danza. Al analizar grabaciones de las variaciones Goldberg, no cabe duda de que era imprescindible utilizar la grabación de Glenn Gould en 1981, ya que es una de las más conocidas y celebradas de esta obra, aunque también, para muchos, algo controvertida. Se eligieron otras 4 versiones, el propio Gould en 1955, András Schiff, Rosalind Turek y Murray Peraya, para realizar un análisis comparativo que nos permitiera concluir si esas imperfecciones temporales estaban presentes en todos los casos o no, teniendo en cuenta que eliminamos de la ecuación el tradicional rubato al que antes nos referíamos. Además, este análisis comparativo nos permitía la posibilidad de aislar las características propias del estilo de Gould, de manera que pudiéramos intentar replicar virtualmente su particular forma de tocar. En cuanto al proceso de extracción de datos, como ya avanzábamos antes, partimos del uso del programa Sonic Visualizer. En este programa, al cargar una pista de audio, podemos escucharla a la vez que vemos su espectrograma. Sobre este espectrograma
podemos aplicar diversas capas que nos permiten anotar y extraer datos. La que más nos interesa a nosotros, la más determinante para nuestro trabajo, es la capa de instantes temporales. Una vez que añadimos esta capa, podemos anotar los puntos en los que se produce el inicio de cada una de las notas que se ejecutan en este archivo de audio. Una vez anotados todos los tiempos, podemos modificar los puntos exactos en que se sitúan las marcas, ya que tenemos la posibilidad de alinearlas directamente con el espectrograma. Una vez anotados todos los tiempos, podemos extraer esta capa en un formato que nos permite cargar sus datos en un programa como Excel o Numbers, lo cual nos va a permitir hacer los cálculos necesarios y también generar gráficas que representen las diferencias temporales dentro de una misma pista o comparándolas entre varias pistas. Cargando estos datos en una hoja de cálculo, podemos obtener datos como, por ejemplo, los puntos de mayor y menor aceleración dentro de una misma pista. También, pulso por pulso, cuál es el tempo que utiliza el artista. Además, podemos calcular el tempo medio, compás por compás. Y, por supuesto, podemos conseguir un cálculo de la media del tempo a lo largo de toda la pista, los puntos máximos y los puntos mínimos. Además, podemos hacer gráficas lineales como la que tenemos en pantalla, en la que se puede observar la variación temporal dentro de una misma pista. Esto también nos va a permitir cargar los datos de varias grabaciones simultáneamente para generar gráficas comparativas en las que podamos ver las diferencias en cuanto al tempo medio, así como también las diferencias en cuanto a esas imperfecciones internas que se producen de pulso a pulso en cada una de las grabaciones. Así podemos ver, por ejemplo, que en este caso la versión de Glenn Gould de 1981 presenta un tempo más lento que cualquiera de las demás y además un perfil bastante más regular que las demás versiones que hemos estudiado. Pero también esto nos va a permitir cuantificar esas diferencias, es decir, en qué puntos tenemos una aceleración más pronunciada, en qué puntos tenemos deceleraciones más profundas, para de esta manera, y a través también del análisis de la partitura y de lo que la propia música nos dice, llegar a conclusiones acerca de por qué en determinados momentos se producen esas desviaciones temporales tan características de una interpretación musical humana. Pero además el propio Mazurka Project nos ofrece una herramienta muy útil para el análisis de estos datos obtenidos por Sonic Visualizer. Es una herramienta que nos permite una visión todavía más clara y compacta que la que nos ofrece una gráfica lineal. Podemos insertar los datos obtenidos por Sonic Visualizer con respecto a una pista, la que nosotros elijamos, o incluso dos pistas si queremos compararlas entre sí, y obtener una gráfica que ellos denominan trazados jerárquicos, que pueden ser de tempo medio, pueden ser de diferencias entre dos grabaciones o de correlación. Y simplemente apretando el botón Submit podemos obtener una gráfica como la que tenemos en pantalla ahora mismo, que nos indica las desviaciones del tempo medio dentro de una pista de audio. Esta gráfica se puede guardar como imagen para poder ampliarla y obtener una visión más clara de la misma. En este trazado jerárquico podemos ver cómo se representa el tempo de esta pieza, de esta pista que se ha analizado, a partir de una gama de colores que van del frío al cálido. Se representa la parte superior del triángulo como la velocidad media de la pista y según se va bajando hacia su base, se puede ir observando cómo el tempo es más rápido que la media en la parte inicial, más lento, bastante más lento que la media en la parte central y cómo oscila entre el tempo medio y un tempo más lento en el último cuarto de la pieza. De esta manera podemos ver dónde se encuentran las oscilaciones temporales, las variaciones más significativas
dentro de una pista de audio. Pues bien, finalmente, después de todo este análisis de datos, tanto de la grabación particular de Glenn Gould como de las otras 4 grabaciones que utilizamos para la comparación, llegamos a la conclusión de que podíamos intentar reproducir la forma de tocar de Glenn Gould y que además podíamos intentar conseguir una grabación completa de las variaciones Goldberg que fuera total y absolutamente virtual, es decir, en la que no hubiera intervenido nadie tocando en un piano. De esta manera, a partir de ese análisis de datos, se pasó a la transcripción en Sibelius de la obra completa y su posterior procesado con el algoritmo diseñado por el Dr. Grudman. Una vez conseguidos esos archivos en formato Sibelius, se fueron exportando a formato MIDI. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder reproducir esos archivos MIDI en un piano Spirio, que es un piano diseñado por Steinway & Sons que permite reproducir archivos MIDI a través de un piano acústico. Se realizó la grabación en Pianos Inves, en Madrid, donde nos cedieron muy amablemente uno de estos pianos Spirio y a quienes agradecemos profundamente su colaboración en este proyecto. A partir de esa grabación se realizó un proceso de masterización y que dio lugar a la que va a ser la primera grabación completamente virtual de las variaciones Goldberg, que está generada única y exclusivamente a través del programa Sibelius procesado con el algoritmo diseñado por el Dr. Grudman. Esta primera grabación completamente virtual de las variaciones Goldberg será publicada en el mes de mayo. Con el fin de ilustrar de modo más claro cuál ha sido el proceso de esta grabación, pasamos a mostrar algunos ejemplos de los pasos que se han ido dando. En conclusión, para resolver nuestras preguntas, ¿podemos generar una interpretación virtual que suene humana? Sí, podemos. Está claro que esta versión de las variaciones Goldberg generada completamente por ordenador suena muy cercana a la interpretación de un ser humano. ¿Podemos replicar el estilo de un intérprete en particular? Bueno, pues todavía no. ¿Por qué? Porque todavía es necesario hacer bastante trabajo en cuanto a la reproducción de la articulación, particularmente en un caso como el de Glenn Gould, es algo muy significativo. Y finalmente, ¿podemos prescindir completamente del ser humano para generar una interpretación virtual? No, desde luego que no. Para generar esta grabación han sido necesarias muchas personas a los mandos y colaborando para su finalización.